1976 entre dictaduras, rebelión y nuevos íconos. El mundo se sacudía entre dictaduras militares, revoluciones culturales y las primeras señales del neoliberalismo moderno. Las grandes potencias aún estaban atrapadas en la lógica de la Guerra Fría, mientras en América Latina el miedo tenía uniforme y botas. En China moría un emperador comunista, mientras en Yitu se celebraba el bicentenario de su independencia. Y en Argentina comenzaba una de las etapas más oscuras de su historia. El planeta no respiraba paz, pero comenzaba a dar señales de cambio. En los estadios nacían nuevas leyendas. En la música, una revolución punk gritaba contra el sistema. Y en las calles, las personas seguían buscando algo que pareciera futuro: política mundial, dictaduras, revoluciones y poder. Golpe de Estado en Argentina, el inicio de la dictadura militar. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. Comenzaba así el proceso de reorganización nacional. Una dictadura militar que duraría hasta 1983. El país vivió una de las etapas más sangrientas de su historia moderna. Su muerte marcó el fin de la revolución cultural y abrió el camino para reformas económicas y aperturas internas que cambiarían a China para siempre. Una tragedia devastadora, oculta y minimizada por el régimen. Con la excusa de eliminar la subversión, el régimen aplicó un terrorismo de Estado, malls de desaparecidos, centros clandestinos de detención, torturas y censura. Se estima que más de 30.000 personas fueron desaparecidas. Las madres de Plaza de Mayo empezarían su lucha ese mismo año, con pañuelos blancos en la cabeza, exigiendo saber dónde están nuestros hijos. Estados Unidos, celebración del bicentenario con sabor a posguerra. La imagen del niño Héctor Peterson, asesinado a tiros, dio la vuelta al mundo. En 1976 nombró como presidente a Adolfo Suárez, quien inició una serie de reformas clave que terminarían con 40 años de dictadura. Fue el comienzo de una resistencia global contra el apartheid. Sudáfrica ardía, y el mundo comenzaba a mirar. La nación buscaba reconciliación, aunque el malestar económico, la inflación y la desconfianza institucional eran palpables. El 4 de julio de 1976, Estados Unidos celebró 200 años de independencia. Fue una celebración masiva, patriótica, con fuegos artificiales, desfiles y discursos. Sin embargo, el país aún estaba lidiando con el trauma de Vietnam y el escándalo del Watergate. Gerald Ford era presidente tras el indulto a Nixon. China, muere Mao Zedong, el fin de una era. El 9 de septiembre de 1976, falleció Mao Zedong, el líder de la Revolución China y figura central del comunismo asiático. Ese año también ocurrió el gran terremoto de Tangshan, el más mortífero del siglo XX, con más de 240.000 muertos. La guerra dejaría más de 100.000 muertos en los años siguientes. Sudáfrica, Soweto y el levantamiento contra el apartheid. Lo logró 7 veces. El 16 de junio de 1976, miles de estudiantes negros marcharon en el municipio de Soweto, protestando contra la imposición del afrikaans como idioma oficial en las escuelas. La policía abrió fuego. Murieron cientos. Las cadenas como CBS y NBC convertían los partidos en espectáculos de masas. El hermano del entonces primer ministro Netanyahu murió en el rescate. España, el primer año sin Franco. Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, el rey Juan Carlos I comenzó a preparar la transición hacia la democracia. Ese mismo año, se legalizó parcialmente la libertad de asociación política, abriendo el camino a las primeras elecciones democráticas. Conflictos y guerras. Líbano, la guerra civil se intensifica. La guerra civil libanesa, iniciada en 1975, alcanzó niveles brutales en 1976. Grupos cristianos, musulmanes, palestinos y fuerzas extranjeras luchaban por el control del país. Bandas como Sex Pistols, The Clash y Buzzcocks lanzaban sus primeros sencillos.
En octubre, Siria intervino oficialmente, entrando con tropas y ocupando Beirut. Uganda, la operación Entebbe. El 4 de julio de 1976, comandos israelíes ejecutaron la operación Entebbe en Uganda, rescatando a 102 rehenes secuestrados por terroristas palestinos y alemanes. El secuestro había sido apoyado por el dictador Idi Amin, y el operativo fue un éxito militar y un símbolo de la determinación israelí. De por tesoro. Polémica y leyendas en ascenso. Una historia de superación que ganó el Oscar a Mejor Película. Montreal 1976 Juegos Olímpicos. Se celebraron del 17 de julio al 1 de agosto en Montreal, Canadá. La gran protagonista fue Nadia Comaneci, la gimnasta rumana de solo 14 años, que obtuvo el primer 10 perfecto de la historia olímpica. Participaron 92 países, pero hubo boicot africano. 29 países se retiraron por la participación de Nueva Zelanda, que había jugado contra Sudáfrica. Fue la primera misión exitosa de IIQ en tomar fotografías desde la superficie marciana. NFL y el surgimiento del marketing deportivo. En IIQ, la NFL comenzaba a transformarse en un producto mediático y comercial. Boxeo, Muhammad Ali sigue reinando. En 1976, Muhammad Ali derrotó a Ken Norton y Richard Dunn, defendiendo su título mundial de peso pesado. También apareció una figura en ascenso, Sugar Ray Leonard, quien brilló en Montreal y se convertiría en una leyenda del boxeo en los 80. Su legado literario es uno de los más leídos del siglo XX. Música. Moda y cultura pop. Nace el punk. Rabia en forma de música. 1976 marcó el nacimiento del punk rock en Inglaterra. La canción N.K. Seuka fue una declaración de guerra contra el sistema británico y escandalizó a la clase política. En Estados Unidos, reina la música disco y la rebeldía. La música disco dominaba los clubes, Bee Gees, Donna Summer, Gloria Gaynor. Paralelamente, el soul evolucionaba hacia el funk con artistas como Stevie Wonder y Wayne Fay. En el cine, nace un campeón y una leyenda. En 1976 se estrena Rocky, una película que si no la has visto, mínimo la has escuchado, con Sylvester Stallone. También se estrenó Taxi Driver, de Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, una mirada cruda a la soledad urbana. En ciencia, tecnología y economía. Se funda Apple Computer. En abril de 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundan Apple en el garaje de los padres de Jobs. Su primer producto, la Apple I. Una computadora ensamblada manualmente. La revolución informática apenas comenzaba. La sonda Viking llega a Marte, el 20 de julio. La Viking 1 aterrizó en Marte. Crisis económica en el mundo occidental. La inflación seguía afectando a Europa y Estados Unidos por la crisis del petróleo de 1973. El desempleo aumentaba, y los gobiernos experimentaban con políticas fiscales que anunciaban el ascenso del neoliberalismo. Hechos sociales y personales destacados. Muere Agatha Christie, el 12 de enero de 1976 muere la gran dama del misterio, Agatha Christie, autora de más de 80 novelas policiales. Las mujeres avanzan en derechos en Portugal. Las mujeres votan por primera vez tras la Revolución de los Claveles. En Estados Unidos, se intensifica el debate sobre el aborto, la igualdad salarial y los derechos reproductivos tras la decisión Roe v. Wade. Ahora viajemos a América y conozcamos a más detalles lo que pasaba. 4 de julio de 1976, IBU celebra sus 200 años de independencia con desfiles, conciertos y pirotecnia. El presidente Gerald Ford intenta transmitir unidad tras el escándalo del Watergate y la salida de Nixon en 1974. Sin embargo, Estados Unidos aún está dividido por la guerra de Vietnam, que dejó una generación marcada por la desilusión. El movimiento por los derechos civiles continúa. La población afroamericana denuncia el racismo sistémico, la brutalidad policial y las desigualdades educativas.
gana impulso como alternativa ética frente a la corrupción republicana. La economía sufre estancamiento e inflación. El desempleo se combina con altos precios. Jimmy Carter, exgobernador de Georgia, lanza su campaña presidencial desde abajo prometiendo honestidad. Argentina, el golpe militar más sangriento. 24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas derrocan a la presidenta Isabel Perón. Comienza la dictadura conocida como el Proceso de Reorganización Nacional. Se suspende la Constitución, se censura la prensa y se clausuran sindicatos. Miles de personas son secuestradas y desaparecidas. Comienzan los vuelos de la muerte. Torturas y centros clandestinos como la ESMA. El régimen recibe apoyo de sectores empresariales y parte de IDU, que ve el golpe como un freno al comunismo. Las madres de Plaza de Mayo hacen sus primeras marchas exigiendo saber el paradero de sus hijos. Chile, la dictadura se afianza. El régimen de Augusto Pinochet, instaurado desde el golpe de 1973, endurece aún más su política represiva. En 1976 se crea la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, que intensifica la persecución contra opositores. Ocurre el asesinato en Washington del diplomático chileno exiliado Orlando Letelier, víctima de un coche bomba en plena capital estadounidense, en un operativo de la DINA. Chile participa en la Operación Cóndor, una red coordinada de dictaduras del Cono Sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para eliminar disidentes. Uruguay y democracia abolida. El país vive uno de los momentos más oscuros bajo la dictadura cívico-militar 1973-1985. 1976 marca la consolidación de la represión, desapariciones, torturas y censura total. Cientos de jóvenes, estudiantes y militantes son encarcelados sin juicio. Uruguay se vuelve el país con mayor proporción de presos políticos per cápita en América. Brasil, control militar y tensiones sociales. Brasil aún está gobernado por una dictadura militar iniciada en 1964. El presidente Ernesto Geisel inicia una apertura lenta, gradual y segura. Pero los servicios de inteligencia siguen operando con dureza. Se intensifica el conflicto entre militares duros versus militares moderados. En la cultura, artistas y músicos son censurados o vigilados. Caetano Veloso, Chico Buarque y otros usan metáforas para denunciar el régimen. México, crisis económica y protestas silenciosas. El presidente Luis Echeverría Álvarez, que antes había impulsado un discurso de izquierda nacionalista, enfrenta una crisis económica severa, devaluación del peso, inflación y desconfianza inversionista. Se investiga su responsabilidad en la masacre del Jueves de Corpus 1971, donde fuerzas paramilitares asesinaron a estudiantes. La represión política persiste, pero disfrazada bajo un sistema democrático. El PRI controla todo. Colombia, narcotráfico y guerrilla comienzan a crecer. En 1976. El país aún no vivía la violencia de los 80, pero las FARC y el ELN aumentan su capacidad militar. El narcotráfico empieza a permear instituciones y zonas rurales. El Estado comienza una militarización preventiva, que luego se saldrá de control. Perú, reformas con puño militar. El general Francisco Morales Bermúdez continúa al frente de una dictadura militar reformista que intenta controlar los efectos de las nacionalizaciones iniciadas por Velasco Alvarado, aunque se prometen elecciones para 1980. La prensa está controlada y la economía se deteriora. Se empieza a gestar el germen de lo que años más tarde sería Sendero Luminoso, que nada avances sociales y reformas constitucionales. El primer ministro Pierre Trudeau impulsa reformas de modernización y federalismo. El partido Cuevas-Wa, de orientación separatista, gana las elecciones provinciales en Quebec. Es un giro histórico que tensiona a la unidad nacional. El país destaca por su modelo de salud pública y estabilidad. Mientras el mundo latinoamericano arde en dictaduras,
Costa Rica, democracia estable en medio del caos regional. Costa Rica continúa siendo el país más estable de Centroamérica, con elecciones libres y sin ejército desde 1948. Es uno de los pocos países que acoge refugiados políticos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Guatemala, guerra sucia y genocidio indígena en gestación. En 1976. Un terremoto masivo mata a más de 23.000 personas y deja cientos de miles sin hogar. La respuesta del gobierno es lenta y caótica, lo que alimenta el malestar. El conflicto armado entre guerrillas y ejército se intensifica en áreas indígenas, donde luego ocurrirían crímenes de lesa humanidad. Nicaragua, la dictadura somocista tambalea. Anastasio Somoza Debayle continúa en el poder. Pero el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, comienza a organizarse mejor. 1976 marca el inicio de una serie de secuestros y sabotajes que terminarían por tumbar al régimen en 1979. Cuba. Consolidación del poder castrista. En 1976 se aprueba la nueva Constitución Socialista Cubana. Fidel Castro refuerza la estructura del Partido Comunista como único órgano rector del Estado. En 1976, Hugo Banzer continúa como dictador, reprimiendo movimientos obreros y estudiantiles. Aumenta el apoyo a movimientos revolucionarios en África, especialmente en Angola y Mozambique, donde tropas cubanas combaten directamente. Bolivia, golpes y caos. En el contexto del ciclo de golpes, Bolivia vive bajo gobiernos militares. Resumen regional. En 1976. Más de 10 países americanos eran gobernados por dictaduras militares o regímenes autoritarios. Las dictaduras se endurecían, pero también nacían movimientos de resistencia. La tecnología avanzaba. Mientras miles vivían en represión, solo Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y algunas islas del Caribe mantenían democracias estables. Algunas heridas aún sangran, y muchos ecos de 1976 siguen resonando en nuestro presente. La Operación Cóndor unificó los aparatos represivos del Cono Sur con cooperación directa entre las fuerzas de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Las dictaduras recibían apoyo tácito de IDU, bajo la doctrina de seguridad nacional, con entrenamiento en la Escuela de las Américas. 1976 fue un año de contrastes violentos. Mientras unos celebraban libertad, otros eran silenciados. Mientras unos nacían, otros eran borrados. Fue un año donde la oscuridad y la esperanza coexistieron, como si el mundo estuviera en una encrucijada. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.